Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 28 de enero de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán ver en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter, @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el día martes, donde acciones internacionales cerraron con fuertes descensos en medio de débiles resultados empresariales y temores por impacto de un dólar fuerte sobre las utilidades de las compañías. Básicamente, lo que tenemos es que Estados Unidos está en esa zona de indecisión, viene con algo de temor. Los resultados ayer de Caterpillar, DuPont, algunas industriales, sobre todo el sector industrial, fueron débiles y generaron la presión bajista. No obstante, no se salió de la zona de soporte. Hoy los resultados de Apple estaban mostrando, digamos, se publicaron en la tarde del día de ayer, un panorama distinto, así que la indecisión se mantiene. Ya revisaremos los niveles que nos podrían definir quién toma el control del mercado en los mercados que siguen en esa zona de indecisión. Y de hecho, ese panorama mixto, indeciso de los inversionistas también se mantuvo en el mercado local, donde terminamos con volatilidad, digamos que indecisión en medio de volatilidad externa, no hubo descensos significativos. De hecho, las petroleras canadienses lideraron las ganancias el día de ayer. ¿Y por qué tanta indecisión? Porque los datos económicos siguen siendo sólidos. La confianza del consumidor de Estados Unidos en enero sorprende con repunte de 92.6 a 102.9 puntos. Ese es el más alto desde agosto de 2007, que ya estamos a niveles de confianza antes de la crisis. Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos repuntaron en diciembre de 438.000 a 481.000 viviendas año, superando estimado de 452.000 viviendas año en cuanto a lo que era este mercado inmobiliario. No sé qué hace este mercado, esperaba 96 puntos, que debería estar en la parte alta, me confundí un poco. Básicamente entonces superaron confianza, las ventas de vivienda vienen con mejor dinamismo y los precios de vivienda continúan creciendo a un menor ritmo, pero crecieron 0.7% en noviembre. La variación en 12 meses descendió de 4.5% a 4.3%. Igual se mantiene el dinamismo en el sector. El que sí generó algo de temores en el día de ayer al inicio fueron las órdenes de bienes durables, que cayeron 3.4% en diciembre. Las núcleos cayeron 0.8% frente a crecimientos estimados por el mercado. Así que sorprendieron con algo de disminución en lo que fueron las inversiones de activos fijos. No obstante, el resto de datos continúan siendo sólidos. Así que la industria de Estados Unidos fue el que mayor descenso tuvo, el sector que mayor descenso tuvo en el día de ayer. Eso hizo que el mercado se relajara un poco frente al tema de decisión de tasas. Hoy lo sabremos. Hoy tenemos decisión de tasas de la Reserva Federal, 2 de la tarde. La decisión de la Reserva Federal. El mercado no espera cambios, simplemente contempla que se mantenga la frase podemos ser pacientes en cuanto al ascenso en tasa de interés. Algún cambio en términos del lenguaje que signifique hoy estamos listos para subir tasa de interés podría generar algo de volatilidad y presión bajista en acciones. Así que importante que la Reserva Federal se mantenga paciente frente al ascenso en tasa de interés. Un mensaje distinto podría generar presión bajista en el mercado accionario global. Así que hoy tenemos decisión de tasas de la Reserva Federal. Continuamos con el VIX subiendo ayer, listo para cruzar los 18. Recordemos que si supera otra vez los 18 podemos tener un escenario de mayor corrección. Hoy lo sabremos, no se descarta que esté oscilando por niveles altos. Ya después de las 2 de la tarde el mercado tendrá una tendencia mucho más clara. Así que por ahora, importante, el mercado está nervioso a espera de la decisión de tasas de la Reserva Federal. Es una noticia muy importante para los mercados. Ya han visto que ya hacen seguimiento al mercado hace unos meses, lo importante que es esta noticia y la volatilidad que se genera en los mercados. Así que estaremos muy atentos a las 2 de la tarde a la decisión de tasas de la Reserva Federal. De hecho, los mercados asiáticos cerraron con algunas ganancias, recuperaron terreno en jornadas entre fundamentales, esperan la decisión de tasas de la Reserva Federal y perdieron un poco de correlación con los Estados Unidos en medio de resultados empresariales. Europa también en otra tendencia, con algo de temores, todavía se mantiene Grecia ante la posibilidad de default. El nuevo gobierno ya está generando algo de controversia, apoyando a Rusia o digamos, estando en contra de las sanciones que se le impusieron a Rusia. Así que digamos que trata de hacerse sentir lo que es el gobierno de Grecia para tratar de terminar con la austeridad. El punto clave del nuevo gobierno de Grecia es poner fin a la austeridad
que ha tenido que tener durante los últimos 5 años para seguir recibiendo las ayudas monetarias. Esto ha generado bastante temor. El índice de Grecia cae más del 6%, con caídas de 20% en los principales bancos de este país. Así que hay bastante temor en la zona euro, aunque los demás están un poco tranquilos. Digamos que las caídas no son tan fuertes como si está cayendo en lo que es Grecia, aunque los datos económicos de la zona siguen mejorando. De hecho, el clima del consumidor de Alemania mejora en enero de 9 a 9.3 puntos, superando estimado del 9.2 puntos, y la subasta de bonos alemanes a 30 años cortó una tasa de 1,07. La subasta previa fue de 1.77%. Así que, de hecho, el dejar de lado un poco la austeridad apoyaría mejor el crecimiento, algo así como lo que hizo Estados Unidos, que digamos, hubo recortes, pero no tan drásticos, y ya ha venido cerrando esa brecha de déficit en los Estados Unidos. Así que importante, vamos a ver si Europa cede y busca una política fiscal menos restrictiva. Vamos a ver qué pasará, pero por ahora simplemente hay algo de cautela en esta zona. Mercado colombiano con noticia importante de Canacol. Hallazgo anuncia producción de 20.6 millones de pies cúbicos de gas en Pozo Clarinete 1. Esto llevado a barriles de petróleo día equivale a 3.606 barriles día de producción. Y estima la reserva de pozo en 540 billones de pies cúbicos. No sé si estos billones sean 540.000. De todos modos, digamos que están esperando la certificación, pero es un descubrimiento bastante importante. Sigue incrementando reservas, sigue incrementando el potencial de producción. Recordemos que tiene una meta para 2015 de llevar la producción de gas a cerca de los 13.000 o 14 o 18.000 barriles día. Así que continúa encontrando gas, esto le sigue dando soporte. Lo único que falta es una mejora en los precios tanto del gas natural como del precio del petróleo. Pero digamos que en términos de reserva viene bastante bien Canacol. Hoy noticias del día, a las 10:30, variación semanal de inventarios de crudo. Recordemos que los inventarios han subido con mucha fuerza. El mercado está esperando alguna señal que diga, bueno, ya algunos están dejando de producir y el desequilibrio entre oferta y demanda terminó. De no tenerlo, pues seguimos con esa presión. Vamos a estar atentos a las 10:30 y a las 2 de la tarde, minutas de la Reserva Federal. Perdón, no es minutas, es decisión de tasa de la Reserva Federal. No sé por qué se me pasó acá como minutas. Decisión de tasas de la Reserva Federal. Importante entonces, es la noticia más fuerte del día y no descartemos 10:30 inventarios de crudo. Ya hablaremos un poco del petróleo a ver si digamos que esta noticia puede generar un cambio de dirección o no, ya que permanece completamente lateral. Mañana tenemos peticiones iniciales de subsidio de desempleo y el viernes seguimos con noticias importantes tanto para Estados Unidos como para Colombia. PIB del primer trimestre de Estados Unidos y decisión de tasas del Banco de la República. El mercado espera por ahora estabilidad en 4.5%. No obstante, estaremos pensando, digamos que estaremos muy atentos, ya que tendrán mucho que pensar en esa junta, porque el tema de la desaceleración o el impacto sobre el crecimiento del bajo precio del petróleo estará en el orden del día. Así que vamos a estar muy atentos el viernes a hacer noticias. En términos generales, el mercado internacional mantiene comportamiento mixto en medio de resultados empresariales. Las utilidades de Apple dan nuevo impulso a las acciones. Completamente distinto a Petrobras. Petrobras publicó resultados en el pre-market, está teniendo descensos. Este es el panorama para Petrobras, mientras que para Apple el escenario es distinto, 8% de ascenso en lo que es antes de la apertura. Estos fueron los movimientos tras la publicación de resultados que prácticamente destrozó los estimados, superando la expectativa tanto de ingresos como de utilidades. Esto está generando entonces algo de comportamiento de indecisión en mercados internacionales. Ya miraremos los niveles importantes. Y en cuanto al mercado local, podría mantenerse también en la zona de indecisión a espera de la decisión de tasas de la Fed y del Banco de la República. Posiblemente el mercado está un poco cauto y según los datos de las 10:30 y de las 2 podríamos tener algo más de tendencia. Por ahora la indecisión puede ser el común denominador, por lo menos para la apertura del mercado. Vamos con el índice Dow Jones. Ayer fue un descenso, un día de descenso importante, fuerte descenso. De hecho, aquí está apareciendo algo de sesgo bajista, pero recordemos la ruptura a los 17.250. De hecho, ayer encontró soporte en esa zona. Si hoy logra cerrar por encima de los 17.500, puede volver hacia la zona de máximos. Si no logra superar los 17.500 y por alguna razón rompe los 17.250, que existe riesgo y lo sabremos después de la Reserva Federal, la presión bajista podría aparecer en el mercado. Estamos justo en esa zona de soporte. Si hay ruptura de ese nivel, podríamos tener un cambio sesgo bajista en el índice Dow Jones. Si logra aguantar ese nivel, aún
no habría cambio a sesgo bajista. El IPSA aparecieron comprados en el día de ayer respetando la zona de soporte de los 3.800. Logró aguantar ese nivel y sigue siendo ese nivel de soporte. Mientras esté sobre esa zona hay posibilidad de continuar a 3.900 y 9.50. Si rompe los mínimos de ayer se perdería el sesgo alcista. Importante ese nivel. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima tratando de repuntar. Si se mantiene sobre los 13.600 hay posibilidad de buscar 14.000. Si pierde los 13.600 la presión bajista podría volver, intentando rebotar el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Y el dólar en Colombia continuó 4.10 contra 3.40. Continúa en ese escenario lateral, no ha definido todavía una tendencia. Digamos que el mercado ya se rehúsa un poco a continuar con el avance. De hecho, hoy está con leve presión bajista también. Si hay ruptura del 340 podemos descender hacia el 280, 240. Hoy lo sabemos con la Reserva Federal, que nos da señales de tener paciencia. Podría extenderse la presión bajista del dólar. Si hay señales de pronto ascenso, volvería el sesgo alcista hacia los 2.500. Hoy tendremos importante información el miércoles y el viernes también con decisión de tasas del Banco de la República, si el sesgo alcista volvería o no. Por técnicos, por ahora está 410, 340, los dos niveles que nos determinarían el cambio de tendencia después de una semana de indecisión. En cuanto al WTI, en este momento está cotizando a 45.30, continúa en esa zona lateral, no marca una tendencia clara, simplemente está esperando noticias. El mercado aún no se siente confiado de comprar con fuerza commodities pese al bajo precio del petróleo. Simplemente continúa en ese triángulo. Aquí se ve claramente, no se ha roto los niveles que determinamos en el día de ayer. Aquí está la línea de tendencia. Lo único que hacemos es bajar un poco los niveles. Si puedo modificarlos, sí. Aquí está entonces el triángulo que se mantiene vigente, un triángulo descendente, una figura de análisis chartista, que solo con la ruptura de los 47, 47.20, recordemos, podríamos tener un mayor sesgo alcista. De lo contrario, el 44.20 el soporte. Si rompe los 44, 44.20, la presión bajista podría volver. Hoy lo sabremos con inventarios de crudo. Vamos a estar muy atentos. Continúa el panorama de indecisión para el precio del petróleo. Y el euro, 1.1346, después del fuerte repunte de jornadas previas por débiles datos de órdenes de bienes durables de Estados Unidos, cede un poco. Grecia sigue generando algo de cautela. Hasta digamos que ya hay algo de sesgo alcista leve. Si logra aguantar el 13.20 hay posibilidad todavía de repuntar. Si pierde los 13.20 el sesgo volvería a ser bajista. Importante el 13.20 como soporte para el euro. Vamos con nuestro mercado que cierra con indecisión el día de ayer. Aún se mantiene sobre los 1.400. Faltan los 1.450 y los 1.470. Recordemos que es la resistencia. La tendencia sigue siendo bajista. Eso no ha cambiado. Hasta que no rompa los 1.500 no hablaríamos de un sesgo un poco más alcista de mediano plazo. Pero mientras esté sobre 1.400 aún existe probabilidad de repuntar. Si pierdes los 1.400 existe otra vez la probabilidad de 3.50, 3.20 e iniciar un proceso de tendencia bajista. Sería mucho más claro de largo plazo con un canal bajista adicional. Importante los 1.400 como la zona de soporte para el índice Colcap. De él dependerá que se logren mantener los compradores o que verdad cedan. Estamos en una zona de indecisión y dependerá de ese 1.400 mantener el soporte alcista. Vamos con Banco de Bogotá, que se mantiene por debajo de los 66. Recuerden que mientras esté por debajo de 66 el sesgo sigue siendo bajista, el 62 el soporte. Y continuamos con esa zona de indecisión. Solo superando el 66 cambiaríamos de dirección. Bolsa de Valores de Colombia frena el avance en el día de ayer. Cierra contra el soporte del 19.5 y 19.4. Si hoy cierra por debajo de los 19.5 hay posibilidad de descender a 19 otra vez y 18.60. Si aguanta los 19.50 aún existe probabilidad de volver a los 21. El cierre de hoy será importante para determinar si hay algo de sesgo bajista o no. No se descarta que durante el inicio de la jornada el volumen sea muy bajo a espera de las noticias de la Reserva Federal. En cuanto a Celsius, continúa bajo presión. 5.600 sigue siendo la resistencia mientras esté por debajo de ese nivel. 5.200 y 5.000 el soporte. Si llega a perder los 5.200 hay posibilidad de mayores descensos. Solo superando el 5.600 anularíamos la presión bajista. Sigue estando por debajo de la resistencia del sesgo bajista. Cementos Argos logró impulsarse en el día de ayer. Había perdido terreno al inicio de la jornada, pero lo recuperó. El mercado intenta mantener el sesgo. Dejamos el soporte igual. Vamos a bajarlo un poco a 9.350, 9.350. Pese a la ruptura del día de ayer, que no se considera roto por no cerrar por debajo,
9.350 es la zona de soporte. Mientras esté sobre ese nivel, aún hay posibilidad de volver a los 10.000 y 10.200. Si lo vuelve a perder y cierra por debajo de los 9.300, el sesgo bajista podría volver importante los 9.300 para Cementos Argos, que intenta todavía mantener sesgo alcista con la vela del día de ayer, donde se evidenció claramente la presencia de compradores defendiendo el activo. 9.300 el nuevo soporte. Para continuar con el impulso de romperlo, podríamos tener algo de presión bajista. Cemex Latam Holding sigue aguantando los 16. Ayer abrió con ascensos y logró mantenerse sobre los 16, formando también algo de sesgo alcista. Mientras esté sobre 16 y 15.700, es la zona de soporte, la línea de tendencia que se nos permite trazar ahora. Mientras esté sobre 15.716, hay posibilidad de avanzar a 17.300, 17.200, también cerca del promedio móvil de 200 periodos. Ya si pierde los 15.700, el descenso puede volver hacia los 15.000. Importante los 16, 15.700 como la zona de soporte para mantener el sesgo alcista en Cemex Latam Holding. Canacol hoy con noticias, de hecho logró cerrar por encima del 6.000. Recordemos que si lograba superar el 6.000, el sesgo volvía a ser alcista. En este caso, mientras esté sobre los 6.000, hay posibilidad de avanzar a 7.400 y 8.000. La tendencia sigue siendo alcista para Canacol, que se encuentra ya por encima de promedios móviles. Ya MACD cambia por encima del 0 y los compradores tienen control de este mercado por el RSI. Mientras esté por encima de 6.000, aún puede avanzar a 7.400 y 8.000. Importante entonces los 6.000 como la zona de soporte para mantener el avance. No se descarta que tengamos una jornada de alta volatilidad en el día de hoy, por lo menos con un ascenso importante al inicio de la jornada. 7.800, 8.000, la zona de resistencia. Continúa el avance para Canacol. Vamos con Concreto, que sigue por debajo de los 1.400, con algo de posibilidad de rebotar, pero igual el sesgo sigue siendo bajista mientras esté debajo de los 1.400 pesos por acción. Vamos con Corficol, que se impulsa hacia los 39 en el día de ayer. Recordemos que si logra superar los 39 existe la posibilidad de esos 40, 40.400, 40.700, ir hacia la zona de resistencia. Si no logra superar los 39 pronto, el 37 existe como un escenario probable. Importante los 39 para Corficol. Vamos con Ecopetrol, que ayer marca algo de indecisión, ha rebotado con expectativas del dividendo. El punto clave será qué tanto podrán pagar del dividendo. El mercado confía que todavía paguen el 70-80% de las utilidades. Si el precio del petróleo recupera pronto, es muy probable que así sea. Si el precio del petróleo no recupera pronto, sí podrá estar un poco más comprometido. No obstante, digamos que se puede pagar la parte completa de los accionistas minoritarios, el gobierno dejarlo para después y esperar que el precio del petróleo recupere durante 2015. Posiblemente sea esa la postura más probable. Si la situación de precio del petróleo sigue baja y se deteriora, pues posiblemente tengan que recortar un poco el dividendo, pero pues se generó el movimiento de primer trimestre. Así que vamos a estar muy atentos. Hoy vamos a colocar el soporte en 1980. Bajamos un poquito frente al día de ayer, 1980. Entonces esté sobre 1980 hay una posibilidad de volver a 2120 y 2180. Es una resistencia muy fuerte. Si pierde los 1980, el descenso puede ser a los 1870 y aún sigue con ese sesgo alcista. Solo perdiendo los 1870, 1850 volvería el sesgo bajista. Mercado intentando entonces recuperar, no se descarta que haya algo de indecisión a esperar la decisión de tasa FED y ya miraremos después de las 2 de la tarde qué tendencia marca. Si no logra romper el 1980, el sesgo sigue siendo alcista. Empresa Energía Bogotá descendió con fuerza en el día de ayer pese a sus resultados y su dividendo para junio. Sigue con la zona de soporte 1550-1600. Lastimosamente no pudo aguantar el 1650. Este tipo de comportamiento suele pasar mucho en esta acción. Si supera el 1650 puede avanzar al 740. Mientras esté por debajo aún puede llegar a los niveles del 600, 550, que es una zona de soporte muy fuerte para el activo. Es una zona de soporte bastante importante. Construcciones El Cóndor sigue en 1700 contra 1500 sin cambios por ahora. 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. En cuanto a ENCA, se dio terreno el día de ayer como en volumen, faltan los resultados empresariales, así que por ahora, después de estas oscilaciones, ya se perdió ese 12.30 y de hecho ya no vale la pena dejarlo como soporte o resistencia, simplemente están marcando un comportamiento lateral entre el 11.80 y el 13, sin tendencia a espera de resultados empresariales. ETB logró recuperar algo de terreno en el día de ayer con muy bajo volumen, 4.80 contra 4.60.
50 son ahora los dos niveles, el sesgo igual sigue siendo bajista, no hay una liquidez significativa, también el mercado está esperando resultados empresariales. Éxito recuperó terreno con fuerza en el día de ayer, después de iniciar con descensos, hizo una vela envolvente, envuelve la previa dejando una cola de piso, lo cual nos deja los 26.200 como un nuevo nivel de soporte y nos permite trazar esta línea. 26.200. Mientras esté sobre ese nivel aún puede alcanzar los 28, 28.700. Una resistencia muy fuerte en esta zona. Tenemos toda una congestión de un triángulo previo, así que es una resistencia importante, pero puede alcanzarla mientras esté sobre los 26.200. Ya si pierde los 26.200 habría una probabilidad de mayor sesgo bajista. Importante, los 26.200 nos dejan como soporte en el día de ayer. Vamos con Grupo Argo, que sigue en la parte media del canal entre los 20 y los 18. Con los compradores intentando aparecer, hay algo de indecisión, pero con la vela del día de ayer, si logra mantenerse sobre 18.900, hay posibilidad de avanzar a 20 y de algo de ruptura hacia los 21.400. Si por el contrario pierde los 18.900, volvería hacia la zona de los 18. Parecieron compradores defendiéndolo, todavía permanece en el lateral con 20 y 18 los dos niveles más importantes para Grupo Argos. Ayer hubo bastante comportamiento mixto y de hecho no hubo una tendencia ligada con los mercados internacionales. En la parte media justo también aparece 1200 a 1310. En la parte media está la acción de Grupo Aval. No, digamos que se abrió por debajo, pero logró cerrar justo en el 1250, que era el soporte del día de ayer, lo cual simplemente nos deja ese escenario lateral entre 1200 y 1310. Hay indecisión en el mercado, sigue siendo esa lucha entre compradores y vendedores que tenemos hace unas cuantas semanas. Grupo Sura si no logra superar los 3500, los 3500, 3600 como resistencia. Recuerden que esa es la resistencia y el soporte es 34, sigue oscilando en la parte media. Si hay ruptura de 34 podemos descender hacia los 32. Si superamos los 35.500 el avance puede ser a 37.700. Importante, seguimos 35.500 contra 34 en comportamiento de indecisión. En cuanto al índice AISA, recuperó terreno en el día de ayer después de haber perdido el sesgo alcista. El comportamiento está bastante errático en las acciones, están perdiendo correlación unas entre otras. Hubo mayor fuerza compradora en el día de ayer, esta es nuestra línea de tendencia. Si en verdad la fuerza compradora de ayer es importante ya que envuelve la vela previa y rompe los 8100, hay posibilidad de continuar con el avance. Si no rompe los 8100 y vuelve a ceder, la presión bajista puede ser hacia los 7400. Importante, los 8100 como resistencia, solo superando ese nivel hablaríamos de un sesgo más alcista. Hay bastante lucha entre compradores y vendedores, los compradores están apareciendo tratando de generar un cambio de dirección, pero los vendedores siguen ahí presentes. Está bastante confuso el mercado en medio de esa zona, de esa lucha entre compradores y vendedores. En cambio, Isagen retrocedió, bastante curioso, no logró mantenerse por encima de los 2.950, 2.960. Si logra superar los 2.950, abriría la posibilidad de 300-200. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede buscar niveles de 2.800. Hay también choque entre compradores y vendedores, bastante indecisión en este mercado y de hecho no guardo correlación con los movimientos de las demás. ISA subió, Empresa de Energía Bogotá bajó, Isagen bajó, Celsia también bajó. Entonces tenemos el 2.950 como la resistencia para anular la presión bajista para Isagen, cada activo con su propia tendencia. El oro no pudo pasar los $1.300 la onza, hasta el 1.286 y Mineros no ha vuelto a marcar precio con un volumen muy alto, simplemente con bajo volumen, así que 2.100 sigue siendo la resistencia, solo superándola podría volver a los 2.400. No hay una liquidez significativa en el activo. Nutresa. Bueno, tenemos Nutresa continuando con presión bajista, recuerden los 27, solo superando los 27 podría disminuir la probabilidad de mayores caídas. Si hay ruptura 25.800, podemos tener un descenso adicional hacia los 25.200, 27.000 como la zona de resistencia para anular la presión bajista. Vamos con Preferencial Aval, que logra mantenerse sobre el soporte de los 1.240, 1.250, 240. Mientras esté sobre 1240 puede alcanzar 1320. Si pierde 1240 volvería a los 1200. Sigue ahí en la parte media del lateral con algo de soporte del 1240. Preferencial Bancolombia, impulsada por el tema del rebalanceo, será para el 30. Tendremos esos movimientos más importantes.
Así que mientras esté sobre el 28, hay posibilidad de alcanzar los 29.500. Solo perdiendo los 28, el sesgo volvería a ser bajista hacia los 27, 100, 27, 200. Recordemos que todavía permanece en este triángulo de indecisión, se acerca a la zona de resistencia de ese triángulo. Si lo supera, podemos tener un avance adicional hacia los 29.500. Si se hace movimiento, después evaluaríamos si hay pullback para continuar con el sesgo alcista o un sesgo alcista, o si aparecen los vendedores otra vez hacia la zona de indecisión. Continúa el sesgo alcista mientras esté sobre los 28, acercándose a niveles de resistencia importantes. Carvajal Empaques no marca precios del 30 de octubre, preferencial Semargos hasta que no supere 9.500 no cambiaría el sesgo, mismo análisis que la ordinaria. Preferencial Da Vivienda, ayer cede terreno, en Colombia suben, se nota claramente que el movimiento es más por el tema del rebalanceo. Tenemos ese 28 y tenemos esta línea de resistencia en el 28. Mientras esté por debajo de los 28, aún hay sesgo bajista. Solo superando los 28 hablaríamos de la posibilidad de avanzar a 30.000, 30.300. Importante los niveles de 28 como resistencia, 28 como la resistencia importante. Preferencial Grupo Argos sigue estando 20 contra 18, en la parte media con 50% de ascenso como de descenso. Preferencial Grupo Sura, si rompe los 34 el descenso podría irse hacia los 32.600 y solo rompiendo los 35.100 andaría un poco el sesgo bajista. Y vamos con Pacific, que logró recuperar terreno el día de ayer, permanece dentro de la zona de indecisión de corto plazo de los 7.800, 7.900 y los 6.800. Si rompe 7.800, 7.900 puede avanzar hacia los 10.200. Si rompe por el contrario los 6.800, 6.700, el descenso podría volver. Continúa en la zona de indecisión Pacific Rubiales a espera de mayor información y también de cambios en el precio del petróleo que también continúa de forma lateral. Creo que me salté a Bianca Holding, gracias por avisarme. Avianca continúa con tendencia alcista. De las tendencias alcistas más marcadas está Canacol y Avianca. 3.650 el soporte, mientras esté sobre 3.650 aún puede avanzar hacia 3.800 y 4.000, continuaría el sesgo alcista. Veamos que si tomamos algo de teoría de ondas de Elliott de corto plazo, primera onda, segunda onda y vendría la tercera onda que podría tener un impulso de euforia, así que falta la tercera onda, mientras esté sobre el 3.650 el movimiento sigue siendo alcista con posibilidad de extenderse. Es la única que se beneficia de forma significativa con el descenso en el precio del petróleo. Importante los 3.650, tercera onda de Elliott, movimiento alcista con mayor volatilidad, bandas de Bollinger ampliándose, no se descarta mayor volatilidad en próximas jornadas. Y terminamos con Terpel y Valorem, que los miramos simplemente a ver si hay algún cambio significativo, pero no hay una tendencia clara, sigue siendo un comportamiento lateral de muy bajo volumen. Y en términos de Valorem sigue por debajo del 385, así que aún está 385, 370 también con algo de volumen, pero sin mayor tendencia al activo. Así que el punto clave hoy es la decisión de tasas de la Reserva Federal, ruptura de soportes de corto plazo, recuerden, mantendría mayor presión bajista. Los que tienen tendencia alcista, en este caso lo importante son los soportes de corto plazo. Cada activo tiene su propia tendencia y de cada activo, digamos que de cada nivel dependerá si cambia de sesgo o no los activos. Recuerden, puede haber algo de volatilidad en Canacol por la noticia y el sesgo sigue siendo alcista. Vamos entonces con las preguntas. Recuerden estar atentos a las 2 y 10:30 inventarios de crudo. Es decir, que si la variación refleja una disminución, debería apoyar el precio del petróleo para que suba. Sí, exacto. Si los inventarios de crudo disminuyen y disminuyen de forma significativa, podría apoyar el ascenso del petróleo. Si siguen subiendo de la forma que están subiendo, se presionaría a la baja. Entonces se puede ver el pre-market de Pacific Rubiales. No, ese sí no tengo información sobre la apertura antes de Pacific. Cuando comienza el exdividendo de Ecopetrol, no se ha anunciado aún el dividendo, simplemente el mercado especula con que, como siempre ha sido en abril, el pago de dividendo pues se especula con base en ese movimiento, simplemente repitiendo el comportamiento de todos los años, pero posiblemente lo conozcamos a finales de febrero, principios de marzo, el proyecto de distribución de utilidades. Ya estaremos atentos cuando aparezca en la superintendencia financiera
Los flujos por el rebalanceo ya se dieron. ¿Hasta cuándo son? Posiblemente se den hasta el 30. Continúen generándose algo de flujos del rebalanceo. Recuerden que son movimientos de corto plazo. ¿Cómo se explica que Credit Suisse baje el precio objetivo de Pacific pero siguen comprando acciones de la empresa? Recuerden que digamos que los precios objetivos dependen con las perspectivas. El descenso fue bastante, hasta un casi 2.000 pesos colombianos. Eso estaría, digamos que justificado en que consideran que la generación de caja no va a ser suficiente. De hecho, es probable que no lo sea si el precio del petróleo continúa bajo por demasiado tiempo. A diferencia del 2009, en 2009 tuvimos el precio del petróleo bajo, ¿cierto? También tuvimos precio de petróleo por debajo de los $55 por barril. Lo que marca la diferencia de un 2009 a hoy es el nivel de endeudamiento de las compañías. En el caso de Ecopetrol, para 2009 tomó endeudamiento por cerca de 4.5 billones de pesos. Hoy el endeudamiento del grupo asciende a 30 billones de pesos en su balance consolidado. Lo mismo está pasando con Pacific Rubiales, que tiene cerca de 4.5 billones de bonos. Así que el tema clave de las petroleras, por qué el impacto es tan fuerte hoy comparado con el año 2009, es el nivel de endeudamiento. Según portafolio, PREC manifiesta que PREC puede llegar a 1927. ¿Puede llegar a este precio en el primer trimestre? No creo que en el primer trimestre. Para llegar a ese precio debemos mantener posiblemente 2 trimestres o más allá de trimestre y medio con bajos precios del petróleo. De hecho, creo que los bonos con vencimiento en 2019 son pagos semianuales de cupón y el vencimiento es en enero, así que enero y julio serían los pagos de intereses. Si lo va a estar un poquito mal de caja y si no recupera pronto el petróleo, podría estar sucediendo. El punto es la generación de caja de la compañía y el pago de la deuda. Así que el riesgo existe mientras el precio del petróleo continúe bajo presión. ¿Qué es el pre-market? Resulta que Estados Unidos tiene el horario de mercado, ¿cierto? El aftermarket, cuando cierra el mercado a las 4 de la tarde en Nueva York, ellos siguen negociando hasta las 8 de la noche. Y el before de ver antes de ese pre-market, donde pueden hacer también operaciones por fuera del mercado, y esto nos daría un poco la apertura. Eso no aplica para nuestro mercado. Nosotros tenemos una preparación, pero no se hacen operaciones durante el momento de preparación. ¿Qué hay probabilidad de que suba el petróleo hoy con los resultados de inventarios de crudo? No sé, la vez pasada estaba un poco más optimista con los inventarios. Es mejor dejar ver la noticia. Ahí es mejor aplicar la teoría de Charles Henry Dow, creador de la teoría de Dow, que nos dice que no es, digamos que lo mejor no es buscar el cambio de tendencia, sino encontrarla e irnos con ella. Es importante entonces ese punto. Si Canacol supera en precio Pacific Rubiales, ¿se podría hablar de una divergencia? No, el precio de estas dos acciones no tiene absolutamente nada que ver. El precio de una acción no es comparable. Yo puedo tener dos empresas del mismo tamaño, una con acción a $30 y la otra con acción a $300. Ahí el punto, lo que las hace comparables son los múltiplos. Por eso los múltiplos los llamamos una valoración relativa. Y de hecho, el panorama es completamente distinto. Canacol está encontrando gas, está aumentando producción, tiene alguna parte atada a tarifa, lo que lo hace menos sensible al precio del petróleo, no insensible completamente, pero menos sensible, mientras que Pacific tiene pozos que se están agotando como Rubiales y continúa sin encontrar o tener hallazgos significativos. Y por último, pregunta qué es el VIX. El VIX es el índice de volatilidad de las opciones del Standard & Poor's 500. Se conoce como el índice del miedo, nos mide la volatilidad implícita, o sea, qué tan volátil creen que va a estar los mercados, qué tan volátil creen los agentes que va a estar el mercado. Recordemos, los mercados suben como palmera, caen como coco. La volatilidad suele incrementarse en movimientos bajistas de los índices accionarios. Bueno, entonces muy atentos, 10:30, noticias de inventarios de crudo, 2 de la tarde, decisión de tasas de la Reserva Federal. Muy buen día entonces para todos.